Capítulo 69. Victoria. A pesar de que este era un momento para el que debía estar preparada, seguía sintiéndome muy nerviosa ante lo que vendría. Si bien ya había visto pelear a ambas boxeadoras y podía decir que eran muy buenas, aquella pelea fue un simple juego para ambas. No se golpeaban con fuerza y, la mayoría del tiempo, Angélica solo hacía bromas con Becky. Por más que lo negara, quería ver una pelea entre ambas, que sacaran esa fuerza desde su interior y me demostraran que eran las mejores. Angélica siempre se pavoneaba de ser la campeona, mientras que Becky simplemente se quedaba en silencio. Tal vez la boxeadora americana sentía que inflarse el ego le ayudaría a posicionarse como la mejor, pero no podía sacar conclusiones porque sí, debía esperar, podría terminar sorprendida. La euforia de las personas se podía escuchar desde lo lejos. En cuanto salí de aquel salón de entrevistas, me dirigí directamente hasta el lobby, en donde Billy aún se encargaba de recibir a los invitados. La capacidad para la pelea había sobrepasado la cantidad esperada de personas. Sin embargo, aquel salón era enorme y todos los invitados podían estar cómodamente sin ningún problema. Al mirar mi reloj, me doy cuenta de que ya solo quedan 20 minutos para la pelea, lo que significaba que ya quedaban pocos invitados por recibir y, por lo tanto, el salón ya debía estar lo suficientemente lleno. Me dirijo hasta escuchando los gritos y aplausos. Podía notar algunas cámaras de las televisoras ya grabando, algunos periodistas y reporteros comenzando con sus líneas, y los jueces que evaluarían la pelea en sus respectivos lugares, hablando alegremente. Regreso por mi camino. Había mesas llenas de comida y bebidas para quien quisiera estar más cómodo. Todo estaba tan bien preparado y apetitoso. Sin pensarlo dos veces, tomo una copa de champán y la bebo de un solo sorbo, tratando de tragar con el líquido los nervios en mi cuerpo. Como aquello no calma mi ansiedad, bebo otra y luego otra, tratando de encontrar un modo de tranquilizarme. La entrevista con las boxeadoras se había convertido en un caos y ahora las personas esperaban a que diera inicio. El único modo de tranquilizarme sería viendo a mi novia, así que decido ponerme en marcha hasta donde ella podría estar. Las habitaciones en donde ambas boxeadoras se encontraban estaban conectadas con el gimnasio de mi hotel. Ambas estaban separadas por una enorme pared, y el único modo de toparse era por medio del pasillo, ya que ambas saldrían en tiempos diferentes, tal vez no se encontrarían hasta llegar al cuadrilátero. Suspiro fuerte, sintiendo el sabor del champán aún en mi boca. Camino a pasos rápidos, notando a un chico que llevaba el mismo atuendo que el equipo de Becky, así que deduzco que allí se encontraba ella. En cuanto él me ve, me sonríe y mueve su cabeza en saludo antes de tocar la puerta 2 veces. Esta se abre luego de unos segundos y del otro lado aparece Ingfa. Ella me indica que espere y luego da una orden. Todos comienzan a salir de inmediato, dejándome pasar a la habitación. En esta solo hay 2 bancos largos de madera pegados a la pared, un enorme espejo y una camilla color gris, en donde mi novia está sentada. En la habitación solo quedaron Harry, Charlotte e Ingfa. Harry se encontraba ajustando las vendas de Becky, quien, al verme, me sonríe y me llama con su mano libre. Llevaba el mismo atuendo del día de su sesión de fotos, con la diferencia de que, esta vez, sus zapatillas deportivas eran completamente negras. Ella acaricia mi brazo en cuanto me acerco. Me sentía muy nerviosa bajo la mirada de Charlotte, quien trataba de disimular su expresión facial. Pensé que comenzarías una pelea con Angélica. Becky sonríe, negando.
Harry toma su otra mano, ajustando allí la venda. «Es espectáculo», ella explica. «¿Te asustamos?» Niego, haciendo una mueca. «Tengo curiosidad». Becky hace un sonido con su boca, indicándome que continúe. ¿La pelea será verdadera? ¿O esto también lo hablan? Charlotte se mueve por la habitación buscando los guantes de Becky, los mismos que yo utilicé cuando me estaban enseñando a boxear. «Será verdadera». Cruza su mirada con la mía. «Querías una pelea de verdad. Ambas llegamos al acuerdo de que así lo fuera. Así que lo que verás será a nosotras en nuestro 100%. Sonrío, satisfecha con aquella respuesta. Harry golpea 2 veces la mano de Becky y luego extiende sus palmas, pidiéndole a mi novia que golpee. «No te irás, ¿verdad?» Golpea suavemente mi barbilla, haciendo que eleve la vista de su cuerpo. Al mirarla, ella sonríe con picardía. «¿Qué?», pregunto, pues no había entendido lo que quiso decirme. «¿Me verás pelear?», pregunta como una niña pequeña. Asiento, extendiendo una sonrisa en mi rostro. «¿Crees que están bien?». Ella me extiende sus manos, las tomo con las mías y, aún sin entender cómo funciona aquello, solo muevo mi cabeza, asintiendo. «Becky, 15 minutos». Charlotte nos interrumpe. Mi novia solo gira su rostro, asintiendo. «Harry». De nuevo su voz resuena. Solo entonces las 3 personas en la habitación se retiran, dejándonos a solas. Para ella es duro. Becky acaricia mi rostro con la piel libre de sus dedos. «Pero está agradecida de que colocaras a papá». Sonríe, sus ojos brillando de un modo hermoso. «Todo lo que dijiste. Amé ese discurso y sé que mi hermana también. Solamente es muy orgullosa». Sonrío, bajando la mirada, sintiendo mi rostro caliente. Tomo las manos de Becky y me acerco a ella. «Ese es su lugar», son las palabras que digo. Es lo menos que podía hacer luego de robar sus diseños. Becky coloca sus dedos sobre mi boca, negando. «Él tiene el reconocimiento que merece», digo con sinceridad. «Gracias, Frin». Me mira por varios segundos, para luego abrazarme. «Quiero desearte la mejor de las suertes», susurro en su oído, ajustando con más fuerza mis brazos en su cintura. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy aquí y estoy contigo», repito sus palabras. «Eres una mujer extraordinaria, has forjado tu propio camino y has dejado tu marca. Estoy muy orgullosa de lo mucho que has crecido». Pego mi frente a la suya. «Te prometo que, de ahora en adelante, jamás me alejaré de ti. Siempre me verás gritar tu nombre en primera fila y apoyarte en cada cosa que desees, incluso en el futuro». Beso su nariz. «Te seguiré hasta el fin del mundo si me lo pides. Solo te pido que te quedes conmigo», susurra antes de posar sus labios sobre los míos. El beso es algo corto, pero perfecto, como lo es ella. 2 toques en la puerta hacen que nos separemos. Ella me mira con sus mejillas rojas, así que beso una vez más sus labios y me aparto, sosteniendo su mano. «Dime que me amas después de la pelea», me pide. Solo muevo la cabeza, asintiendo. Solo podía sonreír. Me sentía la mujer más afortunada del mundo por tener a Becky a mi lado, y saber que después de aquella pelea nuestra vida cambiaría completamente me emocionaba mucho más. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando mis propias decisiones, y eso la incluía a ella. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero mientras Becky se mantuviera a mi lado, todo estaría bien. Su equipo entró nuevamente, así que decidí darles privacidad y salí de la habitación. Solo entonces tomé mi camino hasta el salón de eventos donde sería la pelea. Las luces azules y blancas iluminaban el lugar a medida que uno se acercaba.
Estaba realmente sorprendida por toda la decoración tan bien hecha, pensando seriamente en darles un enorme aumento a Nam y Kai por haber creado aquella maravilla. El ring de boxeo resaltaba entre la multitud que ya estaba gritando y vitoreando por la emoción. Caminé directamente hasta donde estaba mi lugar, justo a unos metros detrás de los jueces. Podía notar cómo Nam y Kai ya estaban en sus lugares, y, al no poder visualizar a Billy, solo podía imaginar que se encontraba cerrando las puertas principales, ya que no queríamos que nadie más ingresara y causara un escándalo. A medida que el tiempo avanzaba, me sentía muy ansiosa. Billy apareció minutos antes de que el presentador comenzara con su discurso, y solo entonces me permití soltar el aire que tenía retenido. Becky dijo que darían su 100%, así que ahora me preocupaba pensar en que podrían herirse demasiado. Prefería que eso no sucediera. Sin embargo, esto es boxeo profesional y es algo que tiene que pasar. Angélica apareció al fondo en cuanto el presentador mencionó su nombre. Caminaba por el pasillo dando saltos. Llevaba puesta una bata color blanco con una enorme franja roja, y sus guantes rojos resaltaban entre el blanco de aquella fina tela. Las personas vitoreaban su nombre y gritaban emocionadas, al parecer siendo la favorita del público. Ella caminó directamente hasta el cuadrilátero. Podía reconocer a su entrenador y a 2 hombres más de su equipo junto a ella, ingresando al ring de boxeo y ondeando la bandera de Estados Unidos. Saltaba dentro del cuadrilátero, golpeando sus guantes y luego lanzando golpes al aire con velocidad, elevando sus puños como si ya tuviera la victoria asegurada. Realmente me sorprendía la diferencia de personalidades que resaltaban ahora mismo en ella. Mi corazón comienza a palpitar a gran velocidad cuando el nombre de Becky es mencionado. Las personas reaccionan aún más eufóricas para recibirla, muchos gritando y cantando su apellido. Podía incluso escuchar el apodo que tenían para ella. Mi novia apareció en el mismo pasillo que Angélica. La diferencia es que ella caminaba tranquilamente, simplemente estirando sus brazos y moviendo su cuello, sin necesidad de demostrar demasiado en aquella caminata. Al subir al ring, la acompañaban su entrenador, otro chico y Charlotte, por supuesto. Becky se mantiene tranquila, moviendo sus brazos y golpeando sus guantes entre sí. La bata negra con dorado tenía bordado el apellido Armstrong en su espalda y cada vez que ella se movía, las letras resaltaban entre las luces. Maravillosa. Se podía notar la diferencia de personalidades entre ambas chicas. Mientras Becky estaba más tranquila, Angélica parecía querer llamar la atención. Ahora entiendo la razón por la que Becky repetía que a Angélica solo le gusta recibir todas las miradas. Esta noche tendremos la pelea más esperada por muchos. El presentador se posiciona en el medio del cuadrilátero, con ambas boxeadoras en sus respectivas esquinas. No imaginamos ver a nuestras boxeadoras favoritas en una nueva pelea, pero esta noche, la dueña del Hotel Royal Kim Ha, Sarocha Chankimha, ha hecho realidad el deseo de muchos. Las personas gritan y vitorean. Sin embargo, esta será muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Al ser una pelea amistosa y para conmemorar este nuevo hotel, solo tendremos 5 rounds. Continúa la emoción. El presentador mira a las chicas. Pero se sentirá la misma intensidad. De nuevo, todos gritan. Me giro en cuanto siento la presencia de alguien detrás de mí. Infa me sonríe y, a un lado de ella, se encuentra John. Tanto Becky como Angélica hablan con sus entrenadores. Aún tienen aquella bata sobre su cuerpo y ambas mueven la cabeza, escuchando con atención lo que les dicen. Por la ansiedad, comienzo a morder mis uñas, pensando en el instante en que todo comience.
No quiero que ninguna de las dos se haga daño, pero al mismo tiempo quiero verlas pelear. ¿Es raro? La ganadora no solo se llevará a casa un hermoso cinturón creado por la misma señora Sarocha. En ese instante, una chica alta y guapa modela el cinturón, elevándolo sobre su cabeza con sus manos. La multitud comienza a silbar y a gritar. Solo puedo sonreír, pues aquel cinturón era una de mis creaciones favoritas. También se llevará una gran suma de dinero, junto con el reconocimiento de campeona y, por supuesto, haciendo el tan esperado desempate. Las boxeadoras se giran, Becky mueve su cuello y comienza a saltar mientras que Angélica solo mueve sus brazos. Pero, por supuesto, ustedes no vinieron a verme a mí. En ese instante, comienza a sonar el ruido de los zapatos al chocar contra el suelo. En la esquina roja, pesando 55 kilogramos, con una derecha tan certera que la ha consagrado como la mejor en su país, con más de 20 títulos, y por supuesto en busca del siguiente, Angélica Ángel Carter. Todos comienzan a gritar y a silbar. De inmediato, Keaton le quita la bata a su boxeadora, revelando a la joven con su short blanco y rojo. Llevaba puesto un top deportivo blanco, sus zapatillas deportivas completamente rojas brillaban al igual que ella, y sus guantes se golpeaban entre sí. Angélica salta en su lugar, sonriendo y saludando a las personas, quienes solo se emocionan mucho más. En la esquina negra, pesando 54 kilogramos, con un récord mundial por mayor knockout en el boxeo, dejando el nombre de su país en lo más alto gracias a sus 10 títulos. Becky Manos de Acero Armstrong. Me permito ponerme de pie junto con los chicos para aplaudir, gritando el nombre de mi novia, demostrando nuestro apoyo hacia ella. Charlotte es quien le quita la bata negra. Becky, de inmediato, salta en su lugar, choca sus guantes y mueve sus hombros. Yo solo podía suspirar. Ella era mi novia. En cuanto vuelvo a tomar asiento, ambas se acercan al centro del cuadrilátero. El árbitro les habla muy de cerca mientras ellas se observan y, luego de unos segundos, ambas chocan sus guantes, separándose nuevamente. Y entonces inicia. Los gritos y aplausos de las personas causaban que mis oídos dolieran, pero aquello no me molestaba, pues estaba mucho más ansiosa por ver aquella pelea. Ambas boxeadoras se acercan, caminando en círculos, manteniendo sus brazos elevados para cubrirse de cualquier golpe. No sabía si todo estaba pasando en cámara lenta o si mi ansiedad causaba aquel efecto. Mis oídos, por un momento, se quedan sin escuchar ningún sonido y mi garganta se seca. En cuanto ambas sueltan el primer golpe, el sonido regresa a mí y con eso el temblor en mi cuerpo. Angélica comienza a lanzar los primeros golpes, obligando a Becky a cubrirse el cuerpo mientras camina hacia atrás. Podría jurar que le estaba diciendo algo a mi novia, pues su boca se movía, pero no sabía si era cierto o no. Estaba demasiado nerviosa. La boxeadora americana no parecía tener piedad al dar los golpes. Logra acorralar a mi novia contra las cuerdas, golpeando los lados de su cuerpo. ¿Qué estás haciendo, Becky? Descuida. Casi salto del susto cuando escucho la voz de Infa detrás de mí. Es un viejo truco. La campana suena y el árbitro la separa. Becky comienza a gritarle a Angélica mientras se acerca a su esquina y se sienta en la pequeña banca, moviendo la cabeza en cuanto su entrenador empieza a hablarle. Cubro mi boca con mi mano, tratando de calmar las palpitaciones de mi corazón. Y de nuevo, todo comienza. Becky hace un movimiento con su mano, incitando a Angélica a acercarse. En cuanto la estadounidense lo hace, golpea fuerte el rostro de Becky, causando que se tambalee.
Nuevamente, Becky repite el gesto con su mano y de nuevo, Angélica golpea con fuerza el costado derecho de mi novia. Cubro mi rostro con mi mano, pero regreso la mirada. Ahora, con Becky acorralada, Angélica empieza a golpearla de nuevo, y cuando sus golpes comienzan a ser más lentos, Becky baja la guardia y contraataca, haciendo que Angélica retroceda. Acerta cada golpe a su rostro y costillas. Me pongo de pie y comienzo a aplaudir, notando cómo Kai hace lo mismo. Las personas gritan y se emocionan. Y justo cuando Becky va a dar otro golpe, la campana suena. Dios, siento que me va a dar un infarto, susurro a Nam, quien mueve la cabeza. Vuelvo a tomar asiento, suspirando. No sé a quién apoyar. Ella se ríe. Cuando Angélica golpea, grito su nombre, y cuando Becky lo hace, grito el de ella. Me río de aquello y giro mi rostro hacia Billy. Yo sin duda apoyo a Becky. ¿Viste ese truco? Hizo que Angélica se agotara y luego golpeó, golpeó y golpeó. Él choca su puño con su palma, como un niño pequeño. Nuevamente la campana suena. A pesar de ser el tercer round, puedo notar cómo Becky comienza a jadear mucho más, mientras que Angélica ya tiene un corte en su mejilla. ¿Y esto es apenas el tercer round? ¡Por Dios! Mi novia vuelve a golpear con fuerza a Angélica, quien trata de cubrirse el rostro con sus brazos, retrocediendo hasta chocar su espalda contra las cuerdas. Sin duda alguna, me estaban demostrando su 100%. Era una locura. Como si hubiera copiado el truco de Becky, la boxeadora americana espera a que mi novia se debilite y cuando nota que comienza a tambalearse y a dar golpes más suaves, usa su mano derecha para golpear con fuerza su rostro, desestabilizándola al punto de hacerla caer de rodillas. Kai y Nam se levantan nuevamente, pero yo me mantengo en mi lugar, observando cómo Becky se levanta con dificultad. El árbitro la toma de los guantes y le dice algo, a lo que ella solo asiente, parpadeando varias veces, indicando que se encuentra bien. Y en cuanto él se aleja de ella, Angélica se acerca y vuelve a golpearla en el mismo lugar. La campana suena justo en el instante en que Becky cae. ¿Cuál es tu problema?, grito con fuerza, colocándome de pie. Angélica tiene una sonrisa de victoria en su rostro mientras se acerca a su esquina. Cuando nuestras miradas se cruzan, le saco el dedo del medio. ¡Idiota! Ella solo se encoge de hombros, desviando la mirada. Frin, tienes que tranquilizarte. Kai me susurra. Podía notar cómo Angélica había hecho un corte en la ceja de Becky, pues la sangre salía y, en cuanto mi novia se pone de pie, limpia un poco con su brazo, parpadeando varias veces. Probablemente el líquido era un enorme obstáculo para poder ver. La campana vuelve a sonar. Esta vez, Angélica no se hace esperar. Se acerca con 2 largos pasos a Becky y comienza a golpearla, usando su derecha varias veces, causando que las personas griten de emoción al ver que está logrando vencer a Becky en su país. Mi novia se ve agotada y tambaleante, lo que me preocupa enormemente, pues jamás pensé que esto llegaría a ese punto. Nuevamente, Angélica le da con su derecha y Becky cae, sosteniéndose de las cuerdas. La campana suena como su última aliada. Frin, tranquila. Billy me susurra cuando intento levantarme. Al girarme, veo a Infa con su mano sobre la boca y el ceño muy fruncido. ¿Es normal que esté así?, le pregunto. Ella me mira sin saber qué decir y solo niega, colocándose de pie para caminar hasta donde está todo el equipo de Becky. Creo que tener relaciones no ayudó mucho. Nam trata de bromear mientras sostiene mi mano con fuerza, tratando de transmitir tranquilidad. Tienes que calmarte, esto es así. Además,
Ustedes dos lo estuvieron haciendo demasiado seguido. Nam, no comiences. Giro los ojos, algo molesta. No, es cierto, Kai interviene. Te dije que afectaba si era muy seguido. E incluso Angélica me lo advirtió. Maldición. El quinto y último round comienza, y yo podría quedarme sin uñas si seguía mordiéndomelas. Becky golpea sus guantes una última vez, comenzando a darle señales a Angélica de que se acerque. Ambas se veían agotadas y sudorosas. La sangre en sus rostros escurría mientras se aproximaban la una a la otra. Si esto era el boxeo femenino, no podía imaginarme el masculino. Me inclino en la silla y suspiro, pasando mi mano por el cabello. Cubro mi boca para tratar de contener mis gritos. Podía notar cómo Infa y Charlotte le gritaban a Becky, y cuando estaba a punto de cerrar los ojos para evitar ver cómo la golpeaban de nuevo, me sorprendo al ver cómo mi novia esquiva a la perfección 2 golpes de Angélica y luego comienza a golpear a la americana en el abdomen, debilitándola. Me pongo de pie junto con las demás personas y aplaudo. No comprendía del todo ese deporte, pero yo apoyaba a mi novia. Becky acorrala a Angélica contra las cuerdas, golpeando cualquier parte de su cuerpo, tratando de apartar los brazos de la estadounidense para poder alcanzarla en el rostro. Y con una enorme velocidad, suelta un fuerte golpe en la mandíbula de Angélica, haciendo que ésta caiga al suelo. Becky se aleja rápidamente. Casi siento que voy a desmayarme cuando noto que Angélica no se mueve, y de inmediato el árbitro comienza a contar. «No te levantes», susurro aún de pie, sosteniendo con una mano el traje de Billy. «No te levantes». Todos comienzan a contar junto al árbitro. Y justo cuando está llegando al 9, Angélica reacciona, colocándose de pie de inmediato. «Idiota», vuelvo a susurrar. La campana suena para marcar el final del combate y el equipo de ambas se acerca para separarlas y comenzar a atenderlas médicamente. Mis oídos parecían quedarse sin sonido nuevamente. Solo podía sentir mi corazón palpitando y mi cuerpo temblando. Decido empujar a la multitud de periodistas y reporteros. Olvido completamente las cámaras alrededor y me abro paso entre las personas, tratando de conseguir un camino para llegar al ring, para llegar a ella. No sabía lo que decía el árbitro, no sabía lo que gritaban las personas. Lo único que sabía era que quería llegar a ella. A solo unos pocos metros, Becky cruza su mirada conmigo y me sonríe. Luego comienza a caminar por el ring, sujetándose de la cuerda. Se arrodilla y espera por mí. Insulto por lo bajo a Angélica por haberla golpeado de ese modo. La decisión ya está hecha. El presentador habla, pero yo estoy más concentrada en acercarme a mi novia. Los jueces han dado un veredicto para esta victoria. Acaricio su rostro y beso sus labios, sonriendo con emoción. Siento el sabor metálico de la sangre en mi boca. La campeona es... Becky sonríe y me sujeta el rostro aún con sus guantes puestos, volviendo a besarme. ¡Angélica Carter! La multitud estalla en emoción. El entrenador de Angélica la eleva en el aire, sosteniéndola sobre su hombro. «Yo ya gané», Becky susurra, aún con la sonrisa en su rostro. «Eres mi mejor premio. Te amo». Acaricio su cabello alborotado. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Ella niega, pegando su frente a la mía. Ahora sí podré cumplir mi promesa de estar a tu lado siempre. Becky me vuelve a besar y yo me permito disfrutar de sus labios. Incluso cuando mi corazón casi se salía del pecho por verla tan herida. Incluso cuando aquella pelea había sido bien recibida y Angélica había sido la ganadora. Incluso cuando pasé largos años sin ella.
ahora estaba segura de que podía cumplir esa promesa. Porque en el pasado no pude, porque ahora ambas podíamos confiar en la otra, ya que nos conocíamos mejor, porque ya no éramos dos extrañas con una sola cosa en común entre nosotras, el amor.